¿Qué tal, neurofans? Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal y creador del programa Supercepción, con metodologías que te permitirán entender lo que las personas no te dicen, tal y como lo hacemos en este canal. Después de su votación en mi cuenta de Instagram, Irina Baeva fue de las seleccionadas para este episodio el día de hoy. Comencemos. Creí en ti realmente, nunca pensé que me mentías. Mentiras que me hacen daño. Mentiras, quiero la verdad. Mentiras que me cuento yo. Mentiras. Irina Baeva es una actriz y modelo nacida en Rusia que emigró a México y comenzó a protagonizar personajes en telenovelas mexicanas. Se vio vuelta en escándalo cuando comenzó una relación con el también actor Gabriel Soto, quien en ese entonces todavía estaba casado con la también actriz Geraldine Bazán, de quien supuestamente se estaba separando. Pero la inquietud por el análisis nace de la entrevista que Irina Baeva hace con Jordi Rosado, en los que los neurofans tienen la inquietud de que los sentimientos que muestra Baeva en esta charla no son del todo genuinos, y por eso vamos a analizar algunos fragmentos de esta entrevista. Conectábamos mucho, platicábamos mucho, y en el momento en el que Gabriel, como él es la persona que da el primer paso, me dice, mira, hay un interés de por medio, me gustas, pero quiero que sepas. Y con toda la honestidad y transparencia, me lo dijo desde el día 1. Me lo dijo, yo me estoy separando. Baeva afirma que Gabriel Soto fue quien dio el primer paso y confiesa que le advirtió que se estaba separándose de su pareja Geraldine Bazán. A lo mejor fue un error que pagué muy caro, que lo sigo haciendo al día de hoy, que lo hice por amor. Me enamoré de un hombre que estaba separado. Cuando dice que a lo mejor fue un error que pagó muy caro, muestra signos de tristeza auténtica. Las unidades de acción A1, resultado de los músculos entre ceja y ceja, son activados aquí. Recordemos que estos músculos son difíciles de mover a voluntad. La comisura de los labios tienen un ligero movimiento hacia abajo, que en su conjunto es un signo no verbal de tristeza. Aunque se busca controlar el sentimiento, es tan genuino que por empatía conmueve al comunicador Jordi Rosado de la Colina. Esta expresión facial dura muy poco, por lo que calificaría como una microexpresión de acuerdo con Paul Ekman. El hecho de no seguir con la microexpresión por largo tiempo, por definición, dejaría de ser una microexpresión y se pensaría en un sentimiento fingido e incongruente. La expresión de Rosado sigue manifestando tristeza empática, las mismas unidades de acción activadas y la comisura de los labios hacia abajo delatan los sentimientos del comunicador. En este mismo corte vemos la falta de lágrimas y ya sin mayores signos de tristeza en el rostro de Irina, lo que ha hecho pensar a muchas personas que las emociones mostradas por Baeva son falsas, o como se dice aquí en México, son lágrimas de cocodrilo, en referencia a que los reptiles, fisiológicamente, sus cerebros no pueden procesar emociones tales y como lo hacemos los mamíferos superiores, tales como tristeza. Baeva, si bien no tiene lágrimas, es evidente que lucha por no sacar sus sentimientos, por el silencio que guarda, pero la zona entre las cejas no pueden dejar de comunicar el conflicto emocional que está teniendo. Las orejas rojas, producto de la irrigación sanguínea, y un leve enrojecimiento en los ojos son signos no verbales que agrupados en su neurolenguaje, son congruentes con el sentimiento de tristeza. Lo hice por amor. Me enamoré de un hombre que estaba separado.
Cuando dice que lo hizo por amor, porque se enamoró, no evita subir los hombros como una señal no verbal que delata que en realidad ella no tiene la confianza en lo que acaba de decir. Reafirma que se enamoró de un hombre que está separado, haciendo énfasis en la palabra separado. Por medio de su paralenguaje, al separar por sílabas la palabra separado, al punto de acompañar la frase también con su mano uniendo los dedos como una señal de precisión y énfasis, moviéndolo en cada sílaba. Siendo congruente con sus palabras, Baeva está convencida de que su proceder fue correcto al convencerse de que Soto estaba separado de su entonces esposa. Se divorció, lo hizo por él. Y nosotros estamos felices. En transparencia desde el día 1 de yo estoy en una situación así. Cuando dice que están felices al principio niega y luego da algunos asentimientos de cabeza extraños, por lo que se puede interpretar que no está plenamente convencida de la felicidad que dice tener. Cuando menciona la relación en total transparencia, Irina da asentimientos de cabeza firmes, haciendo énfasis de lo que dice, por lo que se puede interpretar que piensa que es real lo que está diciendo. Y tan es así, y tan es la situación que nos vamos a casar y vamos a formar una familia. Cuando afirma que se van a casar, sube ambos hombros con mucha intensidad, lo que revela una gran inseguridad de que esto llegase a ocurrir. En este fragmento de la entrevista, Baeva tiene los tobillos retraídos, lo más alejados del entrevistador y siendo un gesto que intenta ocultar los pies debajo de la silla, y en agrupamiento con todo lo anterior es un indicio de inseguridad. Baeva tiene serias dudas que se concrete el matrimonio. Y a lo mejor te digo, a lo mejor sí fue un error de mi parte estar con un hombre separado, más no divorciado, en un papel que dice estás divorciado. Cuando Irina reconoce el error de su parte de estar con un hombre separado, más no divorciado, lo hace con pleno convencimiento al asentir con la cabeza e ilustrar con sus manos haciendo énfasis en sus palabras. Irina vuelve a mostrar indicios de rechazo cuando recuerda lo que en las redes sociales se le dice. En ningún momento es, bueno, todo lo que se dice en las redes sociales, ¿no? Finaliza la oración sacando la lengua, sabiendo algo de responsabilidad, pero sin quererla reconocer. Cuando Jordi Rosado le pregunta sobre su incertidumbre respecto a la fecha de divorcio de Soto que tenía en ese entonces, Irina da muestras de incomodidad. ¿Dudaste en algún momento? ¿Te dio miedo? Dije, ¿sí se estará separando? ¿No se estará separando? Sí. Es más, era tanta mi inseguridad en ese sentido que no se lo platiqué a nadie. Observa cómo en ese preciso momento se reacomoda en el sillón, comunicando incomodidad. Se toca el rostro, cesa el contacto visual, hay uso de muletillas, todos signos no verbales de ansiedad e incomodidad, lo que revela la inseguridad como pareja que sentía en esos entonces y quizá hasta la fecha. Me llegaron amenazas hasta mi casa. Inventaban noticias que mi hermana y yo éramos unas ambiciosas, que no teníamos nada en la vida, que nos queríamos casar solo por dinero. Cuando Baeva habla del acoso y amenazas que ha recibido, sobre todo cuando recuerda que le reprochaban la ambición de ella y su hermana, su rostro muestra disgusto e ira. Observa cómo se elevan sus labios superiores y muestra los dientes incisivos, signo no verbal de estas emociones mezcladas. Me da pavor dar entrevistas. No. Es muy complicado porque gracias. No quiero decir nada porque lo que diga, lo que haga,
Cuando refiere que le da pavor dar entrevistas, comprime los labios como una señal no verbal de censura. Muestra signos de tristeza genuina, como la activación de los músculos situados arriba de la parte interna de las cejas, que ya hemos comentado, y las comisuras de los labios hacia abajo. La interrupción del contacto visual son prueba de todo lo anterior. Después, de plano desvía la mirada. Esto es un acto involuntario congruente con emociones negativas. En las situaciones en las que nos sentimos vulnerables, hay un comportamiento instintivo de ocultarnos, hacernos más pequeños, protegernos. El cruce de las manos que podemos deducir por la proyección de los antebrazos de Irina, esto es un gesto de protección. Baeva trata de contener el llanto dejando de acceder a la zona de los sentimientos, que es hacia abajo. Por eso se obliga a elevar el mentón y subir la mirada. Si bien el subir el mentón es un gesto asociado con la arrogancia, debemos interpretar los signos no verbales con los principios para decodificar el neurolenguaje que enseñamos a todos a través de nuestros videos, comunicados y del método su percepción. En este contexto, la elevación del mentón se hace como un gesto para sobrecompensar y ocultar un sentimiento de tristeza y así evitar romper el llanto. Para volver a mostrar gestos de tristeza auténtica, tendría que volver a acceder a las mismas zonas. Pero Irina es incapaz de ocultar las emociones. Baja ahora el mentón, mala idea, porque ahora su cuerpo y su rostro están accediendo a la zona de los sentimientos. Es cuestión de tiempo para que rompa en llanto. La mano en la boca es un indicio de autocensura, no quiere seguir hablando de ella. La mano de Rosado, en la rodilla de Irina, busca comunicar empatía. Hay contacto visual por parte de Rosado. Por lo emotivo del momento, la plática se interrumpe hasta que Baeva se tranquiliza. Fíjate cómo su neurolenguaje de tristeza cambia cuando Irina vuelve a levantar el mentón. Cuando Rosado le pregunta si tenía alguna responsabilidad, sentía alguna responsabilidad con la esposa de entonces de Soto, el neurolenguaje de Irina es coherente con lo que afirma. Sí. Cuéntame. Yo quise ir a hablar con ella. Yo se lo pedí a Gabriel. Nunca se dio. Sí se preocupó por ella porque lo acompañó con asentimientos de cabeza decisivos, aunque también afirma que eso no se dio. Es coherente también cuando niega con la cabeza y declara que nunca quiso lastimar a nadie. Conclusiones. Sé que muchos de ustedes pidieron que hiciera este video esperando que diga que los sentimientos de Irina Baeva fueron falsos y que como actriz los puede generar o hacer fácilmente. Lamento decepcionar a las personas que así lo creían. Pero Irina Baeva muestra tristeza auténtica al recordar todo lo que le ha pasado a ella con su relación con el también actor Gabriel Soto. Eso no me cabe duda. La agresión y acoso que ha sufrido le genera mayormente tristeza y con las amenazas y palabras ofensivas que ha recibido le provocan emociones mixtas tales como el desagrado y la ira. Todos estos sentimientos son congruentes con las circunstancias. Pero ojo, la fuente de la tristeza auténtica es por la situación que ha pasado ella en lo personal, no por Geraldine Bazán, expareja de Soto, a la que le atribuye la causa del matrimonio, que se haya roto el matrimonio de Gabriel Soto y Baeza. Cuando le hablan de la situación de Geraldine Bazán, Irina afirma que sí la buscó y que nunca buscó hacerle daño. Su neurolenguaje la respalda. Sin embargo, también su lenguaje corporal no muestra en ningún momento culpa o vergüenza por la situación. Ella cree que ha hecho las cosas bien. Bajo la óptica de Baeva, ella no tiene ninguna culpa al llegar a un matrimonio que ya estaba roto y separado. Reconoce que fue un error al tomar esto como una separación definitiva antes de contar con un documento oficial que certifique que la voluntad de las dos partes de separarse, como es el documento del divorcio. Irina Baeva en toda la entrevista se dirigió con la verdad y congruencia con su neurolenguaje. Nunca se dijo arrepentida o se sentía culpable por el divorcio de Bazán y Soto. Por el contrario, realmente siente que el matrimonio de Soto ya había llegado a su fin. Neurotip.
Siempre sé objetivo a la hora de leer el neurolenguaje de las personas. Tu juicio anticipado hacia otra persona puede alterar tu análisis e interpretación para que concluyas lo que ya habías sentenciado o que creas que es lo que la mayoría quiere oír. Las relaciones son solamente entre dos personas. Nadie está obligado a quedarse o a irse. Pero si tienes la suficiente superpercepción al neurolenguaje de tu pareja, podrás darte cuenta si tu relación sigue firme o ha terminado desde hace tiempo aunque estén juntos. Haya un acta de matrimonio o no. Si te gustó este video, dale me gusta, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Te invito también a una masterclass gratuita que ofreceré por tiempo limitado, donde te enseñaré los 7 principios para leer a las personas que uso en estos videos para saber interpretar el verdadero significado de lo que no te dicen, por medio de su comunicación no verbal, neurolenguaje y otros factores. Es gratis y por tiempo limitado. Te dejo el link donde te puedes inscribir aquí abajo en los comentarios. Con estos principios podrás leer la mente de las personas, conocer los verdaderos sentimientos de tus familiares, tu pareja, o hasta de ti mismo o de ti misma. Y para que puedas saber en quién confiar o no, reforzando la confianza en quienes lo merecen y alejándote de las personas que no valen la pena. Sígueme en mis redes sociales para que tengas neurotips diarios, recomendaciones de libro y otras informaciones que te serán de gran utilidad. Apoya este canal siendo Patreon para que pueda hacer más videos más seguido, ya que tengo solamente a un guionista, a un camarógrafo, a un director de escena, a un ingeniero de sonido, a un ingeniero en iluminación, a un editor de video, a un copywriter, a un diseñador gráfico. Apoya este canal, suscríbete a mi canal secundario para también hacer contenido de los significados de varios signos no verbales aquí mismo. Soy César Ceballos, te mando un abrazo y deseo que aumentes tu superpercepción y que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Y una cosa más, muchos han especulado que el motivo de que Gabriel Soto sea la manzana de la discordia es porque presuntamente está bien equipado de acá abajo, de tener un generoso nepe. Esto último supuestamente ha sido confirmado por la filtración de un video íntimo a finales del año 2020 donde el ahora pareja de Irina Baeva se muestra haciéndose una majestuosa chaquetota y muestra su aparato reproductor en HD. Yo tengo el talento, pero de comérmela. Bueno, lo dejamos que se... La comida. No había necesidad. Ya baja hoy, ¿verdad? La temperatura. Todavía más al rato, 10 grados tarde. y baja Y mañana todavía. 4 o 5. Ah, su mecha, mañana chaquetón. Grande. Ay, Fernando. No, desde hoy puede ser. Mentiras que me hacen daño. Mentiras. Quiero la verdad. Mentiras que me cuento yo. Mentiras. Quiero saber en quién confiar. ¿Cómo saber si dices la verdad? ¿Qué me dice que debo hacer?